Hola, buenas. A ver, voy a intentar ayudaros un poco en la asignatura de física, que sé que tenéis unos cuantos problemas, que no os aclaráis con los senos y los cosenos. Y bueno, nada, os traigo aquí un ejercicio como el del otro día que hicimos. Bueno, eso intenté explicar para qué servían los senos y los cosenos. Y bueno, es muy parecido. Tenemos tres fuerzas. Fuerza 1, que es aquí paralela al eje X. Fuerza 2, que va en esta dirección con un ángulo de 60 grados. Y fuerza 3, que lleva un ángulo de 45 grados. ¿Vale? Realmente este ángulo sería este, ¿vale? Siempre se mide con respecto a la parte positiva del eje X, pero podemos medirlo también así y sabemos que este serían 135, ¿vale? Veremos que a la hora de hacer senos y cosenos, si tenemos en cuenta el ángulo de 45, tendremos que saber que es negativo. Bueno, ahora vamos a ir viendo. Lo primero que hay que saber es el tema de los senos, los cosenos y las tangentes, ¿de acuerdo? Yo sé que el seno de un ángulo siempre es el cateto contiguo, opuesto, dividido la hipotenusa. La hipotenusa, ¿vale? Que el coseno de un ángulo es el cateto contiguo, dividido la hipotenusa. Y que la tangente de un ángulo, la tangente de un ángulo siempre es el cateto opuesto, partido el cateto contiguo. Contiguo, no sé si lleva ya diéresis en la U, ya no me acuerdo. Creo que no. Solo con la E y la I. Contiguo no lleva diéresis. Contiguo. Venga, a ver si sabemos escribir. Vale, y que esto todo se refiere a un triángulo rectángulo. ¿Vale? Un triángulo rectángulo, que este ángulo es recto, ¿vale? Y que esto puede ser nuestro ángulo perfectamente o podría ser el otro, pero si hablamos de este alfa, por ejemplo, el cateto contiguo es este y el cateto opuesto es este. Pero si hablamos de este beta, el cateto contiguo es este, ¿vale? El que está a continuación del ángulo, y el cateto opuesto es el que tiene enfrente. Esta siempre es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y así funciona esto. Esto es lo que intenté un poco trasladaros en aquella clase. Vale, pues con esto vamos a intentar calcular, igual según dice aquí, hay unas fuerzas aplicadas sobre el centro de los ejes cartesianos y nos piden calcular el módulo y la dirección de la fuerza resultante de estas tres. La fuerza resultante es como una fuerza que resulta de aplicar estas tres a la vez. Al final, la fuerza total es como si dijéramos hacia dónde va, ¿no? Y qué fuerza tiene. Bueno, pues si esta tiene, aquí os he apuntado esto, estas son 10 newtons, estas son 25 newtons, que es la más larga, ¿veis? Esto es un vector. Un vector solo es que es lo largo que sea, te dice su intensidad, su fuerza en este caso, ¿vale? Y la dirección que lleve, ¿vale? Es una flecha, lo larga que sea es lo fuerte que es y en qué dirección va. Vale, y aquí está la fuerza, esta tiene 20, ¿vale? Esta es un poco menos intensa que esta. Entonces uno puede pensar que, bueno, aquí tengo una fuerza pequeñita, esta es la que predomina, esta me está tirando para atrás, pues que a lo mejor la resultante va a venir por aquí. Y va a tener, pues hombre, si esta tiene 10 y esta tiene 25, entre las dos harían como una cosa así, pero esta se lo va a llevar para atrás, pues quedará por acá y no será, a lo mejor es de unos 20 también newtons o por ahí, ¿vale? Eso es lo que queremos saber, ¿dónde está esa fuerza? ¿Qué ángulo tiene esa fuerza? ¿Y qué intensidad tiene esa fuerza resultante? ¿Vale? Está claro que si yo tiro para allá con una fuerza y tiro para el lado contrario una fuerza, con la misma fuerza la resultante sería cero, ¿verdad? Si una va para acá y la otra va para allá, y son la misma fuerza, la resultante es cero, ¿vale? Pues estamos un poco viendo a ver cuál sería la resultante de estas tres. Vale, para hacer esto, esa fuerza resultante, ¿vale? No se puede calcular como una media, no se puede sumar estas tres y dividirlas, no, porque el ángulo influye, si va para adelante, va para atrás, influye todo, hay que tener en cuenta los ángulos. Entonces lo que hay que hacer aquí es separar por componentes, separar por eje Y y eje X, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza 1. La fuerza 1
está toda en el eje X, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la fuerza 1 en X, ¿vale? Será la fuerza 1, ¿no? Toda la fuerza 1 está en X. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a usar ya la trigonometría. Como el ángulo es 0, ¿veis que el ángulo que tiene la fuerza 1 con el eje X es 0? Vale, pues en estos problemas, ¿vale? El ángulo, o sea, en el eje X siempre va a ser el coseno de ese ángulo. Entonces sería por el coseno de 0, ¿vale? Y por el contrario, la fuerza 1 en Y, bueno, sabemos que es 0, ¿verdad? Pues sería la fuerza 1 multiplicada por el seno de 0. Claro, si tú vienes a la calculadora, ¿qué va a pasar? Se ve ahí, ¿no? Que el coseno de 0 casualmente da 1. Claro, esto es como multiplicar por 1. Y que el seno de 0 es 0. O sea, esto va a ser todo 0, ¿vale? La fuerza, la componente en este eje de la fuerza 1 es 0, ¿vale? Esto es 0, ¿de acuerdo? De momento lo de los ángulos, vale, quedaos con que siempre con la X se gasta el coseno y con la Y se gasta el seno en este tipo de ejercicios, ¿vale? Cuando el ángulo lo tienes donde tú quieres tenerlo, aquí en medio, ¿vale? Porque también te podría dar este ángulo, ¿vale? Y entonces habría que calcular el otro, ¿vale? O hacerlo al revés. Bueno, ahora luego lo veremos. Cuando yo voy a ver la fuerza 2, fijaos, la fuerza 2, esta sí que se va a descomponer en fuerza 2x y fuerza 2y, y están aquí. Fijaos, si hacéis, a ver qué puedo yo, esto. Si hacéis, a ver que se vea bien, ¿sí? Si hacéis esto, a ver si pinta esto. Ahora, si hacéis esto y esto, yo voy a poder decir que esta es la componente, no sé si se ve, ahora. Esta es la componente X de la fuerza 2, o sea, F2X, y esta es la componente F2Y. Y aquí a lo mejor vais a entender ahora lo de los ángulos. Porque si yo me fijo, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale esta F2X que voy a poner aquí, me tengo que fijar en este triángulo. Me lo voy a poner aquí, aparte. Me voy a poner aquí ese triángulo. Ese triángulo es el siguiente. Está aquí el centro, esta es la F2, ¿vale? Esta es la F2. Si bajo recto, esta es la F2X, ¿sí? Y esto es un triángulo rectángulo. Y yo tengo este ángulo, ¿verdad? Tengo que este ángulo que es 60 grados. ¿Verdad que sí? Si yo quiero saber F2X respecto a este ángulo, ¿qué cateto es F2X? Es el contiguo, ¿verdad? Es el que está pegado al ángulo, es el contiguo, el contiguo. Por eso uso el seno para sacar la X. Perdón, el coseno, por eso uso el coseno para sacar la X. Entonces, yo puedo decir que el coseno de 60 grados es igual al cateto contiguo, F2X, dividido la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es F2. Con lo cual, ¿quién es F2X? Que es la que yo quiero saber. F2X, si la despejas de ahí, te queda que este pasa multiplicando al otro lado, F2X es F2 por el coseno de 60 grados. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que pasaba aquí con la X, con la F1X, lo que pasa es que el ángulo es 0, F1X y F1Y, ¿vale? Una con el coseno y la otra con el seno. Claro, cuando yo vaya a sacar esta de aquí, que es la componente Y, ¿vale? Esta es F2Y, ¿sí? Pues me voy a fijar en que esta F2Y, si yo uso este ángulo es el mismo que este ángulo, ¿vale? Que son 60. Este serían 30, no es lo mismo, ¿eh? Voy a usar este, ¿eh? Entonces, si yo quiero saber esta, ¿60 quién es? 60 es el cateto opuesto,
O sea, F2i, o sea, el ángulo de 60 tiene opuesto a F2i, que es quien yo quiero saber ahora. Entonces, el opuesto es el seno. El seno de 60 grados es el cateto opuesto de F2i, que es quien yo quiero saber ahora, dividido la hipotenusa, que es F2. Con lo cual, F2i es, despejo F2i de aquí, F2 por el seno de 60. F2 por el seno de 60 grados. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tengo F2x y F2i. Mira, F2x es F2 por el coseno de 60 grados. Y F2i es F2 por el seno de 60 grados. Fijaos que tiene la misma estructura. Con lo cual, cuando yo vaya con la F3, F3 también se va a descomponer. ¿Se va a descomponer cómo? Así. F3 va a tener esta componente, que es F3i, y esta componente de aquí, que es F3x. Ojo, porque ahora F3x va para el otro lado, y tengo dos opciones. A ver si me cabe por aquí. No sé si lo subo un poquito, a ver, aunque no se vea el enunciado, pero así tengo más espacio que abajo. Así es, ¿vale? Tengo dos opciones. Bueno, primero, yo quiero saber F3x, ¿sí? Y quiero saber F3i, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hacemos esto. Fijaos. Para ahorrarme que me equivoque, debería coger, y yo lo que haría si fuerais vosotros, si yo fuera vosotros, es coger todo este ángulo de aquí. Ese ángulo ahí son 135. Vais a trabajar con ese ángulo y no hay problema, ¿de acuerdo? Y harías lo mismo, Dirías, F3x, bueno, pues con la x va coseno, ¿el coseno de qué ángulo? De 45, no, de 135, es el ángulo medido sobre la parte positiva del eje x. Entonces F3x es igual que esta F1x y esta F2x, que uso el 60, el coseno de 60, pues aquí será F3 por el coseno de 135 grados. Y aquí será F3 por el seno de 135 grados. Profesor, ¿yo puedo usar el 45? Ojo, si usas el 45 es porque estás viendo este triángulo, ¿vale? Estás viendo este triángulo, es totalmente lícito usar el 45, ¿vale? Pero tienes que ver que cuando tú vayas a calcular, por ejemplo, F3x, ¿vale? Sigue siendo el cateto contiguo, ¿vale? El coseno de 45 es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, y podrás decir que F3x es igual a... Lo mismo, ¿no? Te saldría lo mismo. Sería F3x sería F3 por el coseno de 45, pero si usas este ángulo, tienes que tener en cuenta que F3 va al revés y que tiene sentido negativo, ¿vale? Puedo usar esto o puedo usar esto, ¿de acuerdo? Para ahorrarnos problemas, cojo todo esto. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el coseno de 135 me va a dar negativo, fijaros. El coseno de 135 me da ese menos, mientras que el coseno de 45 no me da el menos, ¿vale? Así que la trigonometría es lista. El coseno de 45 no me da el menos. O uso el coseno de 45 y le pongo el menos, o uso el coseno de 135, que es el ángulo que le tocaría, y él ya me va a decir que esa flecha va para el otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa con el seno? El seno de 135, vale, pues que para calcular esta, ¿vale? Esta es la misma que esta, ¿verdad? Y este es el opuesto a 45, ¿sí? El opuesto a 45, entonces, si lo calculo con el 45, F3i será igual a F3 por el seno de 45, ¿no? ¿Vale? Porque es el opuesto, esta es esta, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí me da igual qué ángulo coja. Me da igual que coja el seno de 135 que el seno de 45, ¿vale? ¿Por qué sé que me da igual? Porque ¿para dónde apunta esta flecha? Para arriba. ¿Y para dónde apunta esta flecha? Para arriba, ¿vale?
no apuntan para abajo, ¿eh? Si la fuerza estuviera por aquí, sí que apuntaría para abajo y el seno me daría el signo. Si cojo este ángulo, el seno me daría el signo, ¿vale? En este caso, la trigonometría es lista y entonces cuando yo haga el seno de 135 y el seno de 45, los dos me tienen que dar el mismo signo, me tienen que dar los dos positivos. Fijaos, el seno de 135, ¡pum!, positivo. El seno de 45, positivo, ¿vale? Así que, una manera u otra, vale. Pero si usáis, tenéis que entender la trigonometría, tenéis que entender que si estoy calculando esta, si no calculo ese menos con este ángulo, que es el que le tocaría, y uso este, me va a tocar decirle que si uso este ángulo realmente estoy yendo para allá y que necesito el menos. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues ya sabiendo esto, saber la resultante, ¿vale? Es muy fácil, porque simplemente la resultante va a tener la suma de todas las componentes X y la suma de todas las componentes Y. O sea, a ver que se vea todo hasta el final, lo vamos a hacer aquí abajo, ¿sí? Entonces, la suma se escribe así, de todas las componentes X, ¿vale? Será F1 por el coseno de 0. Por el coseno de 0, que es 1, ¿eh? Por el coseno de 0, esto es 1. O sea, será F1 porque es puramente, está en el eje X, no tiene componente Y. Más F2, ¿vale? F2 por el coseno de 60. ¿Sí? Y ahora tendré que elegir si pongo esto o esto. Si pongo esto, ya pondré el menos. Si pongo esto, pondré un más. Voy a poner esto, más F3 por el coseno de 135. Sustituyo los valores, F1 son 10 newtons, por 1, porque es el coseno de 0 que es 1, más F2, que son 25 newtons, por el coseno de 60, ¿vale? Ya lo puedo calcular aquí, ¿vale? Pero vamos a poner ya los números. Venga, el coseno de 60 creo que era 0,5, justo, 0,5, ¿vale? Y el coseno de 135, o sea, más F3, que son 20 newtons, por el coseno de 135, lo calculamos aquí, el coseno de 135 daba, eso es raíz de 2 partido 2, veis que ya me da el menos, menos por menos 0,707, eso es raíz de 2 partido 2, ya lo veremos en matemáticas, esto vamos a darle mucha caña. Y todo esto da un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues sumar todo esto, 10 por 1, que son 10, más 25 por 0,5, por 0,5. Todo esto podréis hacerlo ya con el coseno de 60, con el coseno, todo podéis poner esto de aquí, con los valores y en los cosenos, y ya la calculadora lo hace todo directamente. Yo lo quería hacer por separado para que lo vierais. Y ahora ya vamos a hacer más por menos, 20 por 0,707. 20 por 0,707. Entonces, la componente X de la fuerza resultante, fíjate tú que es menos 3,14. Que es menos 3,14, ¿vale? ¿Tiene sentido esto? Pues puede tener sentido. Significa... No, no tiene sentido. A ver, esto está bien. Vale, es 2 por, ¿no? Lo he puesto más 25. Vale, espérate, vamos a hacerlo otra vez. ¿Veis que el error que no ha entrado el 5? He puesto solo 2 por 0,5 mientras que es 25. Digo, no puede ser, ¿vale? Porque que me diera un número negativo sería que esta fuerza gana a estas dos. Entonces yo ya sabía que eso no podía ser. Venga, vamos a hacerlo bien. 10 por 1, que son 10, más 25, antes ese 5 no ha entrado, por 0,5, menos, más por menos, 20 por 0,707. Ahora sí, 8,36 newtons. Y tengo que hacer lo mismo con la sumatorio de fuerza de X. El sumatorio de fuerza en Y, perdón. ¿Vale? Pues sumo todas. Esta no entra, F1Y no entra, ¿vale? Es F1 por el seno de 0, que es 0. Esa no juega, ¿vale? Porque F1, perdón, está toda en el X. No tiene ninguna componente de FI la F1 no tiene nada en el eje Y, ¿de acuerdo? Así que voy a empezar con la F2, y que es F2 por el seno de 60, F2 por el seno de 60, y F3, y me da igual usar esta o la otra, hemos visto que daba lo mismo, daba el mismo número, ¿vale? Más F3 por el seno de 135 grados. Estos son, F2 eran 25, 25
por el seno de 60, este creo que era raíz de 2 partido 2, el seno de 60 que será 0,707, no, 0,866, sí, el seno de 60, 0,866, ¿vale? Más F3 que eran 20 newtons por el seno de 135, esto sí que era raíz de 2 partido 2, seno de 135 que es 0,707. Por 0,707, entonces esto me queda 20, este 0,6 por 20, esto por 20, más 25 por 0,866. ¿De acuerdo? Son 35,70, 35,8, 35,8 newtons, ¿vale? Tengo esto y tengo esto. Lo que acabo de calcularme son las componentes X e Y de la fuerza. Fijaos, si esto, a ver, si la fuerza en X me sale 8,36 newtons, me sale que la fuerza, si esto eran 10, ¿vale? Voy a ver si puedo coger otro folio, es que ahí tengo preparado otro ejercicio. Voy a coger otro folio aquí, me apunto los resultados, Fx, perdón, la fuerza resultante, la fuerza total, Fx, son 8,36 newtons, hemos dicho, y Fi son 35,8 newtons. A ver que se vea bien. 35,8 newtons. ¿De acuerdo? Eso significa que si pinto ahora el eje de coordenadas, a ver si me sale más o menos bien. Este es el eje Y, este es el eje X, ¿vale? Me sale que la fuerza resultante en X, a ver, si los 10 newtons antes estaban por aquí, pues era un poquito menos, ¿vale? Si esta fuerza que teníamos antes estaba aquí, y aquí teníamos la otra 60 grados allá, la fuerza en X ahora me llega menos, me llega pues un poco menos de 10. Está aquí Fx, Fx. La fuerza total, ¿eh? Vamos a llamar la fuerza total, fuerza resultante. Yo estoy buscando la fuerza total, ¿vale? Este es Fx. Y 35,8 es Fi. Fijaros, 35,8 es mucho mayor que cualquiera de estas. Claro, porque esta y esta se están sumando. ¿Veis? Todo lo largo que es esta y todo lo largo que es esta, al final se suman. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me da tanto. La suma de estos da por ahí arriba. Entonces, claro, esta está pues por allá arriba. Me he quedado corto con el diagrama este, ¿vale? Estará pues, por allá arriba. Entonces, la fuerza resultante, si esta está por allá arriba, pues tendrá como esta inclinación, ¿verdad? Porque esto... A ver, voy a volverlo a pintar aquí abajo más grande. Voy a volverlo a pintar aquí abajo. Claro, porque se me sale. Si yo, esto es X y esto es Y, la fuerza resultante de 8 y pico está aquí, ¿vale? Si estos son 8, pues 35, 8 por 5, 40, 35, 8 por 4, 36, son pues como 4 veces más larga, estará, pues, yo qué sé, por aquí arriba, aún me he quedado corto, estará por ahí arriba. Esta es la F total X y esta es la F total Y. Y entonces la fuerza que yo voy buscando no es ni esta ni esta, son las que me van a permitir ahora hacer aquí un cuadrado, un rectángulo, perdón, eso es un rectángulo, vamos a hablar con propiedad. Y esta es la fuerza que yo estoy buscando, esta es la fuerza que yo estoy buscando. Esta es la fuerza total, ¿vale? Ahora, pregunta, ¿cuánto vale esta fuerza total? Porque es la que me están preguntando. Pues esa fuerza total tengo dos maneras de calcularlos, porque si yo me conozco esta y me conozco esta, que es la misma que esta, están aquí y aquí, puedo usar el teorema de Pitágoras. Claro que puedo usar el teorema de Pitágoras. La fuerza total que yo estoy buscando al cuadrado será igual a la fuerza total X al cuadrado más la fuerza total Y
al cuadrado, ¿verdad? De aquí puedo despejarla. La fuerza total es el módulo de la fuerza, ¿vale? Es el módulo, es la intensidad que tiene. El módulo se calcula haciendo la raíz cuadrada de la F total X al cuadrado más la F total Y al cuadrado, ¿vale? Y si hacéis eso, os va a quedar que es esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿eh? Y le hacéis la raíz cuadrada. Mira, 35,79 ya lo tengo aquí. Al cuadrado. Eso, más 8,36 al cuadrado, igual, y esto la raíz cuadrada, 36,75, ¿vale? 36,75 newtons. Este es el módulo de esta fuerza total. Esta fuerza, fijaos que este me ha salido 35,8 y este 8. Tiene sentido que este sea más largo que este, ¿verdad? Es más largo ir en diagonal que ir en recto, ¿vale? Tiene sentido que me salga un poquito más larga, ¿eh? ¿Hubiera podido encontrar esto de otra manera? Claro que sí, fijaos. Con trigonometría, si yo quiero saber la hipotenusa y tengo los dos catetos, si este es el ángulo... no, lo que voy a poder saber es el ángulo, ¿vale? No, primero tendría que saber el ángulo, que también me lo preguntan, ¿qué dirección lleva? Vale, para saber el ángulo, ¿qué ángulo es este? Este ángulo vamos a llamarle tecta, ¿vale? Eso es la letra griega tecta, o zeta también lo llaman, no sé. El caso es que para sacar este tecta voy a usar la tangente, aunque sabiendo también esto ya lo puedo saber, pero sin haber calculado esto, ya con esta y con esta, porque la tangente de cualquier ángulo, tangente de tecta en este caso, es el cateto opuesto, el opuesto partido el contiguo, ¿sí? Y yo tengo, de este ángulo tengo el opuesto, que es este, y el contiguo, que es este, ¿no? Venga, pues la tan... Ah, vale, o se pone TG o se pone tan. Es que yo tengo poca costumbre ya de hacer estas cosas. La tangente de tecta es igual al cateto opuesto. ¿Quién es? FI. F total I dividido cateto contiguo. F total X. F total X. Y esto es 35,8. ¿Vale? F total, a ver, es el opuesto. Sí, es el opuesto. Partido del contiguo, el contiguo es este. Entonces, esto dividido entre 8,36, ¿vale? Si hacemos esto, me saldrá que la tangente de ese tecta es 35,8 entre 8,36, ¿vale? Me da 4,28, ¿de acuerdo? Pero yo quiero saber tecta. Tecta será... pasar este al otro lado. ¿Cómo pasa esto? Para el otro lado es lo contrario, es la inversa de la tangente tan menos 1 de 4,28. Y esto es una teclita que hay en la calculadora. Tecta es, fijaos, a ver si se ve. ¿Qué pone ahí dentro? Tan menos 1, está en amarillito, pues en amarillito es esa tecla, le dais a esto y fijaros lo que pone aquí. Tan menos 1, ¿de quién? De 4,28, me va a decir el ángulo. 76,84 grados, 76,84 grados. Y ese es el resultado del problema. El resultado del problema era saber de todas estas fuerzas, de todas estas F1, F2 y F3, la resultante es una fuerza, ¿vale? Que si esta era 10, la F1 eran 10 newtons, la F2 eran 25 y la F3 son 20, la fuerza resultante de las tres tiene una intensidad de 36,575, ¿vale? Y en una dirección un poquito más elevada, lo que habíamos dicho antes, un poquito más elevada de 60 grados, que salen 76,84, ¿vale? 76,84. ¿Se entiende eso? Venga, pues espero que este problema os ayude, ¿eh? Y ahora luego os voy a subir otro de un planito inclinado para que veáis también que eso no tiene nada. Esto hay que hacer unos cuantos para saber, para no fallar ya nunca. Pero esto es muy fácil, ¿eh? Esto es el ABC de la física, de la estática, digamos, ¿eh? De los cuerpos que están parados, ¿eh? Con fuerzas, sí, un poquito de mecánica, ¿eh? Venga, hasta luego, chicos.